Bueno, mis hermanos, reciban de parte nuestra ese abrazo fraterno en la seguridad de que el Señor les esté bendiciendo en gran manera. Que pues en los tiempos que estamos viviendo podemos descansar tranquilos porque estamos en las manos del Señor, las poderosas y amorosas manos del Señor. Así que bienvenidos y como siempre ha sido costumbre entre nosotros, pues pongamos este momento en la presencia de Dios. Bendito Señor de los cielos, yo quiero darte gracias por este momento especial, Señor, en que compartimos tu palabra. Señor, háblanos, Dios, dirige nuestras vidas, Señor. Padre, bendice la vida de cada uno de mis hermanos que escuchan este día tu mensaje. Que podamos atesorar tu palabra en nuestro corazón, Señor, pero por sobre todo que lo podamos aplicar a nuestra vida, Señor. Muchas gracias por tu palabra, Dios. Bendícenos, Señor, y guárdanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, pues quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y tiene que ver con que pues hay algunos pensamientos en cuanto a la sociedad en la que usted y yo hacemos parte. Y creo que usted y yo hacemos parte de una sociedad que valora más las cosas que a las personas. Estamos en una sociedad en la que cuenta más lo que la gente tiene que lo que la gente es. Y creo que eso nos lleva a tratar de conseguir los recursos económicos a cualquier precio, cueste lo que cueste, con tal de ser realmente alguien tenido en cuenta, alguien reconocido. Y en consecuencia, pues ese tipo de comportamiento pues genera una cantidad de problemas y preocupaciones que realmente cada vez nos están inclinando más. Son muchos los que se enfrascan en los problemas y las preocupaciones y las demandas de la vida, de modo que la ansiedad y el estrés pues terminan inclinando su fe, terminan realmente pues impidiendo que podamos hasta mirar hacia el cielo, mirar hacia el Señor. Por eso hoy quiero compartir este tema que le hemos puesto de título: Enderézate. Son tantas las tensiones que jalan entre nosotros, que muchas veces hacen difícil realmente mirar hacia el Señor. Y muchas veces nuestra fe termina enferma. Amados, quiero que hoy vayamos al libro de Lucas y revisemos una historia, un momento de la vida de Jesús, para que lo confrontemos contra nuestra realidad o nuestra realidad con lo que realmente el reino de los cielos y Jesús nos enseña. Quiero leer la escritura. Dice el libro de Lucas en el capítulo número 13. Lucas capítulo número 13, versículo número 10 hasta el 17, dice la escritura: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata el día de reposo su buey y a su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decirle estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Pues mis hermanos, leemos este pasaje de la Escritura y a veces, como pasa siempre con
con la palabra, pues como que leemos muy rápido y como que apenas vemos, alcanzamos a discernir ahí un milagro del Señor. Pero hoy quiero que revisemos este pasaje con un poquitico más de detenimiento, porque yo creo que muchos de nosotros y muchas personas pueden estar enfrentando situaciones muy parecidas a la que estaba enfrentando esta mujer. Y podemos realmente identificarnos con lo que pasaba en ella. Y pues es que, mis amados, quiero que nos refiramos, o me quiero referir a cómo empieza este pasaje. Pues dice de esta manera, dice: Jesús enseñaba en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Y mis pensamientos van a esto. Realmente quiero que nos fijemos en dos cosas básicamente aquí. Número uno es que aquí dice que pues esta mujer llevaba 18 años sufriendo de esta aflicción, de esta enfermedad. 18 años esta mujer asistiendo al templo, buscando a Dios, pero esta mujer era pasada totalmente inadvertida. 18 años una enfermedad y nadie lo notaba hasta el día en que Jesús llega al templo. Pero número dos es que esta enfermedad, pues la Biblia no nos define, no nos dice qué enfermedad era. No aparece el nombre de la enfermedad, entre otras cosas tampoco aparece el nombre de la señora que la sufría, pero esta enfermedad de alguna manera, pues pienso yo que dañaba como su espalda, como su columna vertebral, al punto que ella no podía enderezarse. No podemos determinar qué enfermedad exactamente era, pero me llama la atención que aquí dice tenía espíritu de enfermedad. Ella sufría claramente una enfermedad física que dañaba quizás su espalda, quizás su columna vertebral, pero la Biblia nos habla de que esta mujer tenía espíritu de enfermedad. Y yo creo que ahí es donde quiero como que nos enfoquemos. ¿Por qué? Porque muchas veces espíritu de enfermedad ese es el que está pues dañando quizás nuestra propia vida, sea física, pero sobre todo nuestra vida espiritual. Yo creo que hoy día hay muchas personas que tienen enfermedad espiritual, su espíritu enfermo, y quizás su vida, quizás físicamente hasta se puedan encontrar sanos y saludables, pero espiritualmente pues muy complicado. Ahora, yo quiero aclarar que cuando la Biblia habla aquí de espíritu, pues muchas veces nosotros cuando hablamos de espíritus pensamos en fantasmas, pensamos en una persona poseída por un demonio, una persona pues actuando de una manera muy extraña. Pero quiero recordar que espíritu también tiene que ver con el ánimo, con el valor, con el aliento, con el brío, con el esfuerzo. Así que pues podemos ver que espíritu habla también de ánimo, de voluntad, de atención. Así que, mis amados, algo puede estar pasando en nuestras vidas que se ha motivado de manera espiritual. Y creo, mis amados, y en el día de hoy, pues que miremos algunos espíritus de enfermedad que sí pueden estar afectando nuestros días y afectando nuestras vidas y dañando nuestra relación con el Señor, dañando nuestra vida espiritual. Número uno, yo quiero referirme a la angustia. Y pienso en el espíritu de angustia, porque es que veo
tantas personas con tanta angustia que porque cómo vamos a enfrentar el mañana, que porque cómo vamos a vivir, que es que si podremos hacer, es que si podremos llegar, es que este país ya no tiene salida, es que en esta vida ya no tenemos de manera de sostenernos. Parejas dicen, no, es que ni hijos podemos tener porque angustia genera ese estrés. Y pienso que el primer espíritu que nosotros podemos hablar es el espíritu de angustia. Y por espíritu de angustia quiero referirme a ese desasosiego, a esa intranquilidad, a esa zozobra, ansia, congoja, desazón, inquietud, preocupación, que a la larga es lo que los psicólogos reconocen como ansiedad o quizás como pues ataques de pánico. La gente está sufriendo tremendamente de esto y pues enfrentándolo, y realmente cuando uno mira esto no es más que una enfermedad de nuestra fe, esta angustia. Esa tensión, esa ansiedad es algo que se va acumulando por todas nuestras luchas, por todos nuestros trabajos, por todos nuestros esfuerzos, esa falta de fe para esperar el mañana. Hermanos míos, día tras día, eso se va acumulando en nuestras vidas. Escuché alguna vez que ese tipo de emociones es como tratar de sumergir una pelota en una alberca de agua, y entonces uno la puede sostener ahí por un tiempo, pero el esfuerzo es tanto para reprimir esas emociones, para reprimir esa pelota, que en algún momento la pelota se suelta y va a salir. ¿Y cuántas personas vemos que reaccionan de maneras totalmente salidas de contexto? ¿Por qué? Porque andaban reprimiendo en su corazón esas angustias, esos temores, esas preocupaciones. Y eso genera tremenda enfermedad espiritual, pero también tremenda enfermedad física. Muchas personas sufriendo espíritu de angustia, espíritu de preocupación, de temor. Y pienso en espíritu, ¿por qué? Porque es como algo generalizado, es como la atmósfera en la que nos estamos moviendo y estamos con una desesperanza enfrentando el futuro. Y quiero aquí recordar, hermanos míos, que eso pasa. ¿Por qué? Porque, hermanos, Mateo capítulo número 11, versículos 28 hasta el 30, Jesús dijo de esta manera: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Hermanos, ¿por qué andar con tanta angustia si podemos confiar en el Señor? Cuánto más cuanto nosotros somos creyentes. ¿Por qué cargar con tanta preocupación, con tanto temor, con tanto estrés, con tanta ansiedad? Hermanos míos, si podemos descansar en el Señor. Aquí podemos claramente ver cómo Cristo pues actuó al ver a esta mujer. Él no pasó por alto el sufrimiento de esta mujer. Esta señora llevaba 18 años, nadie había preocupado en nada por ella. Jesús la ve y Él no ignora su dolor, Él no ignora su padecimiento. El Señor la sanó. De la misma manera que quiere hacer con nosotros. Quizás usted lleva preocupaciones, temores, cargas, angustias por muchos años. Es tiempo de, en lugar de andar ahí empujando a esa pelota hacia el fondo del agua, es tiempo de dejarla salir y más bien ir delante del Señor.
que Él está diciendo: vengan los trabajados, vengan los cargados, vengan los preocupados, vengan los desanimados, los desesperanzados, vengan, yo les haré descansar. Hermanos míos, ese espíritu de preocupación por las obligaciones que enfrentamos y que nosotros terminamos cargando sobre nuestros hombros, ¿por qué no se lo entregamos al Señor? Amados, si tú estás cargando una preocupación, una obligación, y eso está ahí pues oprimiendo su vida, ¿por qué no la ponemos hoy en las manos del Señor? Él está diciendo: vengan, yo quiero hacerles descansar. Entreguémosle las cargas al Señor. Quitémonos de encima ese espíritu de angustia, de preocupación que cada vez está doblando más nuestro cuerpo y nos impide cada vez más mirar hacia arriba al Señor. ¿Por qué no nos quitamos eso de encima? Nos enderezamos, como dice el Señor, y le entregamos nuestras cargas a Él. Así que, mis amados, hoy yo creo que número uno es que ese espíritu de angustia con el que estás viviendo, ese espíritu de temor, esa preocupación, esa ansiedad, esa tensión, hermanos, es hora de entregársela al Señor. Él está ansioso de recibirla, porque ligera es su carga y ligero es su yugo. Pues quizás, hermanos míos, esta angustia no nos deja enderezarnos como pasaba con esta mujer. Quizás no podemos mirar al Señor de tanta presión que estamos cargando sobre nuestra espalda. Hoy es día de que te liberes de ese espíritu de angustia y le entregues eso que te preocupa, entrégalo al Señor. Amado, enderézate. Número 2, el segundo espíritu que yo creo que está comenzando a encorvar a muchas personas y especialmente a los creyentes, yo creo que tiene que ver con ese espíritu de religiosidad que a veces nos impide levantar la cara delante del Señor y poderlo mirar con esperanza, con paz, con alegría, con gozo en nuestro corazón. La idea de Dios de cargar nuestras cargas para quitarnos la angustia es para que caminemos en libertad. Pero el espíritu que quiero yo resaltar aquí es ese espíritu de legalismo, ese espíritu de fariseísmo, ese espíritu de religiosidad, de legalismo en el que a veces nos involucramos y que ni siquiera realmente Dios está esperando que lo hagamos. Al contrario, ese fue un espíritu con el que Jesús mismo tuvo que luchar mientras estuvo en esta tierra. Y claro, hay que recordar aquí que pues en los tiempos de Jesús había pues algunos grupos religiosos que eran muy fuertes, muy dominantes. Y básicamente, o quizás los más importantes, estaban los saduceos, pero también estaban los fariseos. Y ellos eran muy estrictos en el cumplimiento de la ley, en el cumplimiento de la norma. Para que podamos entender, por ejemplo, eran tan llevados al extremo que pues la mujer, por decir alguna cosa, tenía pues muy pocos derechos, casi que ningún privilegio tenía. Ni siquiera podía llegar al templo con su esposo, sino que pues había un lugar para las mujeres y había otro lugar para los hombres, y ni siquiera podía estar cerca de su esposo. Las mujeres eran realmente ignoradas, ni siquiera podían asistir tranquilamente al templo. Quizás por eso esta señora estaba allí en un lugar donde nadie quizás la veía. Pero vemos el espíritu ese de religiosidad obrando cuando miramos aquí en Lucas capítulo 13, versículo 14, que la escritura dice:
Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Oiga, ¿cómo puede ser posible que estas personas se preocupen más del cumplimiento de una norma que del bienestar, la sanidad de una persona? Es que la religiosidad, el legalismo nos hace ciegos frente a los milagros, a las cosas que Dios sí quiere hacer entre nosotros. ¿Cómo puede ser que nos preocupemos más por el cumplimiento de un rito que por resolver las situaciones apremiantes, difíciles que las personas viven? Y entonces eso impide que nosotros realmente podamos levantar la cara delante del Señor. Porque, hermanos míos, valoramos más las cosas que la gente tiene que las personas. Y para Dios, para Jesús, mis amados, esta mujer, pues claramente era mucho más importante que lo que ella pudiera tener. Los religiosos nunca la habían visto durante 18 años, o por lo menos habían pasado por alto su enfermedad, pero para Jesús no. Para Jesús no, para él era importante esta mujer, y por eso él se identifica con el dolor, con el sufrimiento, y resuelve sanarla. ¿Sabe? El Señor conoce tu dolor, conoce tu enfermedad, conoce tu angustia, y no se trata de un proceso religioso, se trata de una relación viva con el Señor. Él te quiere sanar. Pero no podemos estar, hermanos míos, enganchados en que tenemos es que cumplir con algunas normas. El legalismo nos conduce más bien a traer cargas de culpas, de remordimiento sobre las personas, en lugar de buscar su bienestar, su libertad. Y pues no quiere decir que es que la ley sea mala o que la ley no se deba cumplir, sino que el propósito de la ley es que nosotros conozcamos el pecado. Por eso dice allí en Romanos capítulo número 7, el versículo 7, dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Hermanos míos, una realidad que nosotros sí tenemos clara es que ninguna persona es salva por el cumplimiento de la ley. Ninguno de nosotros es lo suficientemente perfecto para ser salvo cumpliendo la ley. De ninguna manera lo podemos lograr. Para poder ser salvos realmente necesitamos la gracia de Dios. Y eso es lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 2. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación por gracia. No es por las obras, no es por el rito religioso, no es por el cumplimiento de unas normas. Tenemos que recibir la salvación por gracia. Hermanos míos, dice ahí en Gálatas capítulo 2, versículo número 16, dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pero hermanos, pero el espíritu de religión, pero el espíritu del fariseísmo, el espíritu del legalismo, hermano, causa que la fe de muchos comience a encorvarse, hasta que llega el momento en que pues prefiere recibir más las reglas y el cumplimiento de las normas que las regulaciones, y pues comienzan las manipulaciones a las personas, y comienza el cumplimiento de unas normas que Dios realmente no está pidiendo. Y hermanos míos, se
encorva la fe de tal manera que ya ni siquiera puede recibir ni reconocer el verdadero evangelio del arrepentimiento, el evangelio de la misericordia, el evangelio del amor, que fue Jesús, que fue Cristo, el que murió en la cruz para darnos la salvación, la vida eterna. Así que, hermano mío, si estás en procesos de religión, de legalismo, quítate eso de encima, porque está encorvando tu fe. Necesitas enderezarte y mirar hacia el Señor. El tercer espíritu que yo pienso que en estos tiempos realmente encorva nuestra fe es la indiferencia. La indiferencia. Y pues a la indiferencia, pienso que lo más contrario al amor no es el odio, sino es esa indiferencia, ese desamor, esa falta de preocupación de los unos por los otros. Ese espíritu de indiferencia que lleva a las personas a no querer compartir, a no preocuparse por las demás personas. ¿Cuántas parejas, cuántos matrimonios se desbaratan por esa indiferencia entre los cónyuges? Por esa apatía entre los cónyuges. Y pienso que ese es un espíritu, es una atmósfera en la cual nos estamos moviendo y que realmente está secando la fe de muchos, está encorvando la fe de muchos. Este espíritu, pienso yo, es el que hace que las personas sientan que lo mismo da una cosa que la otra. Ese espíritu o estado de ánimo es el que nos conduce a ser esas personas que piensan que pues las cosas tienen que pasar y pasan y realmente nada de nada. Cristianismo es una religión, hermanos míos, pero de los unos con los otros. ¿Cuántas veces está escrito en el Nuevo Testamento los unos por los otros? Mire, por ejemplo, 1 de Tesalonicenses, capítulo número 5, versículo número 11. La Escritura dice: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Hermanos, la preocupación de unos por otros. Realmente, hermanos míos, el verdadero amor de Dios es que nos preocupemos los unos por los otros. Pero esa indiferencia está secando el amor en muchos, está encorvando la fe de muchos de tal manera que no se pueden enderezar ni delante de Dios ni delante de los hombres. Mire cómo dice Santiago, capítulo 5, versículo 16, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Existe ahí una dependencia mutua entre todo creyente. Y es por eso que no me canso, hermanos míos, de reiterar la importancia de congregarnos. Hermano, esto no se puede hacer virtualmente, necesitamos congregarnos y sentir el calor del hermano, pero también la necesidad y su frío. Poder colaborar, hermanos míos, los unos con los otros. Pero ese espíritu de indiferencia, de desamor, causa que nuestra fe comience a encorvarse para que no podamos recibir las bendiciones de Dios. ¿Sabe? Las bendiciones de Dios normalmente las manda a través de otras personas que están cercanas a ti, cercanas a mí, pero muchas veces no las recibimos. ¿Por qué? Porque ni siquiera nos fijamos, por la indiferencia, nos fijamos en el hermano que está y que nos puede bendecir. Así que, pues hermanos, no dejemos que la indiferencia nos haga tan fríos que nuestra fe se encorve, que nuestra fe no pueda mirar al cielo. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice: en esto hemos conocido el amor,
en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Esta es la verdadera religión. Y decimos que creemos en Dios, pero no creemos en el hermanito que vemos ahí sufriendo. Hermanos míos, necesitamos dejar esa indiferencia para preocuparnos más por los hermanos, pero que también los hermanos se preocupen por nosotros y que unos a otros nos animemos. Bueno, quizás sea esto lo que no ha permitido que nos enderecemos en nuestra fe y podamos clamar al cielo, poder clamar al Señor y quizás recibir del Señor pues la solución de los problemas que vivimos enfrentando y que nos tienen agobiados y doblados en nuestra espalda. Quizás esa carga que traemos es la que realmente no permite que enderecemos nuestra espalda. Hermanos, pues a veces pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros quizás. Y seguramente ese fue el caso de esta mujer. Pues ella llevaba 18 años. Y una mujer que había sufrido pues por tantos años, encorvada, sin poderse enderezar, quizás sufriendo tremendamente, no podía mirar hacia arriba, a pesar de que ella buscaba de Dios porque asistía al templo, pero ella quizás llegó a la conclusión, no es que Dios se olvidó de mí. Y eso, hermanos míos, es muy frecuente en nuestros tiempos también. Quizás sufrimientos de mucho tiempo, quizás muchos momentos, muchos años, meses, días, no lo sé, pasando sufrimientos, la fe comienza a encorvarse y las personas comienzan a pensar que Dios se ha olvidado de ellos. Y su fe se encorva y su fe se enferma. Y quizás no sea una enfermedad física, pero pienso que es una enfermedad mucho más grave que la enfermedad física. Cuando nos invitan a orar por una persona que tiene una enfermedad contagiosa, altamente contagiosa, mire que ahí sí nos cuidamos y ahí sí decimos, no, es que yo por allá no voy porque yo tengo que cuidarme. Pero no nos cuidamos de las personas y de las circunstancias que afectan, que contaminan, que enferman nuestro espíritu. De esas cosas sí muy poco nos alejamos. Nos alejamos de lo que puede afectar nuestro cuerpo y eso está bien, Pero hermanos míos, muchas veces nos descuidamos en nuestro espíritu, en lo que nosotros vemos, en lo que nosotros oímos, en las conversaciones que participamos. Hermano, en esas cargas que nos echamos encima, en esas comparaciones, en esas competencias, en esas luchas por, hermanos, tratar de ser reconocidos y nos enfermamos espiritualmente con mucha frecuencia. Hermanos míos, no nos cuidamos y cosas vienen y corrompen, dañan, contaminan nuestro espíritu. Quizás, hermanos, lleven ustedes o alguien en este momento esté llevando muchos años, mucho tiempo de sufrimiento. Quizás lleves años con una pena, quizás una herida clavada, una espina ahí en el corazón, y quizás la fe se ha encorvado, quizás la fe se ha inclinado y no puede levantar la cara, la mirada al Señor. Y por eso quizás hemos quitado los ojos de Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y hemos puesto nuestros ojos en tantas cosas diferentes, pero que no resuelven nuestras situaciones. Hoy el Señor te dice, enderézate, alza tu cara. El Señor nos hace libres en este día y por eso quiero terminar esta enseñanza con un versículo que creo que todo creyente debe saber de memoria,
porque este es un versículo que realmente cambia la vida de las personas. Dice el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el Dios al que servimos. Este es el Dios al que nosotros seguimos. Dios que nos ama, Dios que nos cuida, Dios que nos sana, Dios que ha lavado con su sangre nuestros pecados. Ese es el Dios que hoy te está diciendo con amor: enderezate. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y oremos. Padre, yo hoy exalto tu nombre, Señor. Muchas gracias, Dios, porque, Señor, en verdad que hay tantas cosas, circunstancias, Padre mío, que afectan nuestra vida espiritual, que enferman nuestra fe, que encorvan nuestra fe de tal manera que apartamos nuestros ojos de ti, Señor. Hoy te pido que nos perdones, Señor. Padre, que hoy escuchamos tu palabra diciéndonos: enderézate, y hoy obedecemos, Señor, y levantamos nuestros ojos hacia ti, Señor. Esas ansiedades, esas preocupaciones, Señor, hoy las echamos sobre ti porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Padre, hoy venimos a tu cruz, Padre mío, y ponemos nuestras preocupaciones allí, Señor, porque tú has dicho que todos los que estemos trabajados y cargados, que traigamos esas cargas, porque tú nos haces descansar, Señor. Muchas gracias, Padre. Señor, gracias porque Padre, no tenemos normas que cumplir. Si obedecemos la ley es porque, Padre, porque te amamos, Señor. No porque a través de la ley podamos ser salvos. Señor, qué gran carga nos quitas de la espalda, Señor, cuando nos enseñas que somos salvos por gracia, Señor. Es tu favor, es tu bondad, es tu misericordia, Señor. Padre mío, pon en nuestro corazón ese amor por las personas, Padre, que son hechas a imagen y semejanza tuya, Dios. Señor, que podamos preocuparnos sincera y genuinamente por nuestros hermanos, Señor. Y que haya una comunión entre nosotros verdadera, Señor. Muchas gracias, Dios. Bendícenos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias. Esta semana preocúpate por alguien y exprésalo. Haz algo por alguien. Que el Señor les bendiga y la próxima semana aquí nos veremos. Bendiciones.